Bienvenidos a una nueva emisión del programa Cali Hoy Entrevistas. En nuestro tema central hoy abordaremos el importante aporte del cine en el contexto educativo. Bienvenidos. Y para abordar este importante tema, hoy nos encontramos con el profesor Luis Hernando Rincón Bonilla. Él es licenciado en Educación y además tiene una maestría en Educación en el Western Michigan, en Estados Unidos. Con él profundizaremos sobre este importante tema, el aporte del cine en el contexto educativo. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por la invitación a este importante programa. Bueno, y para entrar en materia, entonces yo los invito a que veamos una nota editorial acerca del tema de hoy. El cine como espectáculo comenzó en París, a finales de diciembre de 1985. La primera presentación consistió en mostrar una historia de imágenes de los trabajadores de una fábrica a cargo de los hermanos Lumière. Desde entonces, son muchos los cambios que ha experimentado. Por un lado, la tecnología del cinematógrafo ha evolucionado mucho, desde el antiguo cine mudo de los hermanos Lumière hasta el cine digital del siglo XXI. Por otro lado, ha crecido el lenguaje del cine, incluyendo las convenciones del género, creando así géneros cinematográficos. En tercer lugar, ha evolucionado con la sociedad, surgiendo así distintos movimientos cinematográficos y cinematografías nacionales. El cine se fue extendiendo a otros países como Estados Unidos y México, entre otros, siendo allí cuando surge como un elemento para el aprovechamiento del tiempo libre, además de permitir que las comunidades conocieran costumbres ajenas a las suyas y aprendieran de otras. Por el contrario, también se veían reflejadas en ellas y disfrutaban. Con el pasar de los años y ya con mucha experiencia ganada, lograron articular las ciencias sociales con otras áreas como la ética y valores, convirtiéndose así en un mecanismo útil para la construcción de procesos de pensamiento y conocimiento para el desarrollo de competencias. A nuestros días, el cine se ha convertido en una alternativa pedagógica de vida y con ella han nacido muchos espacios culturales, el aprovechamiento en bibliotecas y aulas de clase para aprovechar en proyectos y actividades con el fin de incursionar el cine en los métodos de educación en todos los niveles académicos. Profesor Luis Hernando, veíamos en la nota inicial cómo el cine a lo largo de la historia se ha venido transformando. Si el cine, como lo han dicho muchos autores, es el reflejo precisamente de la realidad social en la que vivimos, entonces, ¿qué relación uno puede encontrar entre el cine y la educación? A lo largo de la historia del cine, desde finales del siglo XIX, cuando se constituyó en uno de los grandes inventos de la humanidad en esa época, ha venido teniendo un impacto trascendental en la vida de los seres humanos, ¿ya? Y ha generado muchos estudios y también muchos sesgos, especialmente en el campo de la educación. Uno de esos sesgos que yo veo es que se lo ha asociado al cine como entretenimiento. La concepción del entretenimiento está asociada a pasar el tiempo, a distraerse, y la educación ha tenido una concepción hegemónica que mira el proceso educativo como que se tratara de llenar la cabeza de los estudiantes con datos, lo que se llamó la concepción Balde, el transmisionismo de información. Frente a esa corriente, esa educación tradicional que sigue siendo hegemónica, porque está muy centrado en lo que se ha denominado la galaxia de Gutenberg, o sea, de que el conocimiento solo reside en los libros, en los libros escritos, impresos, y que todo lo demás atenta contra esa lógica del libro impreso. También porque hay una hegemonía, del lenguaje escrito sobre los otros lenguajes. La humanidad ha venido evolucionando especialmente desde la mitad del siglo XX, cuando tiene un gran desarrollo los medios audiovisuales como la televisión, y hoy con los medios digitales podemos decir que lo que vivimos hoy no es el mundo de la letra impresa, sino el mundo de las imágenes. Entonces, la escuela no ha podido comprender seriamente este proceso. Los currículos siguen siendo muy centrados en el lenguaje escrito. El cine es visto más bien como un enemigo, ¿sí?, de ese proceso de racionalidad, de esa lógica que circula en los mundos escolares. Hay una concepción también muy estrecha de lo que es la ciencia. Parece que todo esto que tiene que ver con la estética, la imagen en movimiento, no tiene nada que ver con los procesos científicos, cuando
el desarrollo desde la misma psicología demuestran que la imagen y la imaginación es el alimento fundamental del pensamiento científico. Hemos pasado un poco de la pérdida de esa cultura del grafito, de la escritura a mano, a una cultura un poco más audiovisual. Pero entonces uno se pregunta de qué manera precisamente se puede incorporar el cine más bien como una herramienta pedagógica, como un dispositivo que, como usted decía, no es solamente para ocupar el tiempo libre, sino que sea concebido más como un elemento importante, una herramienta para la formación. Sí. Pienso, por mi formación y por lo que yo he podido tener contacto con algunos pensadores, que nos hace falta desarrollar muy seriamente un elemento que está asociado, que es educar a la mirada. Uno ve en España, en muchos países europeos, en Sudamérica, Japón y Argentina son dos ejemplos, los trabajos investigativos que se vienen haciendo desde Claxo, por ejemplo, donde articulan comunicación y educación fuertemente. Entonces desde allí se comienza a mirar la imagen en general y el cine desde otra perspectiva. Es decir, en los modelos educativos hay una tendencia al reduccionismo. La educación en general ha tenido una tendencia muy marcada al reduccionismo, al aislamiento y a la separación en disciplinas. Antes de continuar, vamos a un breve corte y ya regresamos. Regresamos con Cali Hoy Entrevista. Hoy estamos abordando el importante aporte que hace el cine en el contexto educativo. Profesor, en el segmento anterior veníamos hablando de cómo entender que el cine no puede ser dentro del aula o dentro del ámbito escolar considerado un relleno para la utilización del tiempo libre, sino que más bien debe ser visto como un elemento integrador precisamente de todo el currículo. ¿Cómo hacer para que eso realmente sea entendido de esa manera dentro del currículo? Bueno, desde mi perspectiva particular, yo pienso que lo primero hay que desarrollar unos procesos muy ambiciosos de formación de docentes que miren el cine más allá de un relleno para una clase, más allá de una alfabetización en el lenguaje, en los diferentes lenguajes o las diferentes maneras de expresarse con imágenes, y que aborden el cine como un tema central. Cada película es un tema central y tiene que analizarse desde la perspectiva en sus entornos sociales, en las implicaciones del conocimiento, del pensamiento y de las maneras de ser y estar en el mundo. No de una manera tan restringida como lo utilizamos a veces, de un proceso didáctico que lo que hacemos es llevar una película para descomponerla, descuartizarla y ver un aspecto, pero se nos pierde la totalidad. Es decir, la noción de totalidad de todo el mensaje que lleva una película requiere de un acercamiento profundo a sus implicaciones en todos los campos de la vida y frente a los cuales la escuela se queda muy corta, ¿ya? Entonces, nos quedamos en esos reduccionismos que lo que hacemos es más que desarrollar una cultura para estar en el cine, ver el cine desde el cine, simplemente como un recurso pedagógico muy limitado, muy pobre, que hace perder todas las potencialidades que tiene este medio en la constitución de la personalidad, en el desarrollo del pensamiento, en el desarrollo de la cultura y sobre todo en el reconocimiento de la diferencia. Bueno, veamos qué piensa la gente acerca del tema que estamos tratando el día de hoy. El cine influye mucho en la educación en estos momentos porque depende del cine. Si un cine adecuado, educativo, porque eso influye mucho en la juventud. Si el cine es con un mensaje, qué bueno. Es básicamente le enseña al estudiante una manera más de expresarse, de sentimientos, de comportamientos, y que es una metodología diferente para el aprendizaje. Entonces ya el estudiante no está solamente sometido a las horas cátedra, sino que de una manera más divertida se aprende. Pues yo considero que el cine es una herramienta que le permite a las personas construir y crear mundos. Entonces en esa medida pues va como muy articulada o muy unificada la educación, porque nos permite retratarnos y también ver las realidades. Es bastante amplia, ya que el cine es un mundo donde la gente puede elaborar y puede hablar de mil maneras
Y qué bonita forma que a través de este elemento audiovisual podamos nosotros aprender de manera diferente en universidades, en colegios. Así uno puede decir que uno aprende de forma divertida y así aprende y se le queda grabado en su mente y en su memoria para ser una mejor persona. Hay varias películas, más que todo de carácter independiente, que digamos tienen contenido educativo o social. Y también hay películas que de pronto son dirigidas al público infantil, que tienen bastante contenido educativo. Bueno, ¿qué opinión le merece la intervención de la gente? En primer lugar, pues que son jóvenes y tienen una mirada bastante amplia sobre el cine y los medios audiovisuales en la constitución de la personalidad. Se ve que ellos de alguna manera han pasado y viven ese mundo, que no es el mundo que vivimos los docentes y quienes elaboran los currículos escolares. Entonces, desde ellos veo yo una gran motivación y el deseo de acercarse desde una perspectiva diferente al cine, pero la escuela sigue teniendo una mirada bastante restrictiva frente al papel de ese recurso, no solamente para comprender la vida, sino para formar en los procesos formativos. ¿En dónde cree usted que radica el poder formativo del cine? Bueno, yo creo que el poder formativo del cine radica en que cada película plantea una experiencia muy particular. Es una experiencia en donde la experiencia no solamente muestra la realidad, sino que se alimenta con la ficción. Desde tiempos inmemoriales, el hombre ha utilizado la ficción y los sueños para construir mundos posibles. La educación siempre apunta hacia el futuro, siempre apunta a la construcción de mundos posibles. Me parece que nuestros modelos educativos se han quedado mucho en un culto al presentismo y en muchos casos hacia el pasado y no tienen esa perspectiva. Si nosotros tuviéramos una educación con una mirada prospectiva, de hecho el cine ocuparía un primer lugar en los procesos educativos, mostrando otras posibilidades, ¿no? Como llama Gianni Rodari, la gramática de la fantasía. La fantasía ha sido la alimentadora de todos los desarrollos de la humanidad. Siempre todos los grandes desarrollos, los grandes inventos que ha tenido la humanidad han estado alimentados por la fantasía. El cine es un recurso que tiene esa posibilidad de integrar lo objetivo con lo subjetivo. Ningún otro medio tiene esa posibilidad de integrar y entonces allí lo particular con lo general se entremezcla para construir un sentido. Ese sentido es una búsqueda, un proceso formativo que ilustra en formación de valores, en nuevos planteamientos, en nuevos desarrollos en todos los campos de la vida. Hace un momento mencionábamos que precisamente el espacio de la formación en cualquiera de los niveles educativos requiere pensar una educación multidisciplinar, transdisciplinar. Si eso es así, ¿qué tipo de competencias debe tener un profesor para poder enfrentar esto que de todas maneras es un reto y que requiere pues que el profesor esté preparado de manera adecuada para utilizar ese recurso? Sí, bien, las competencias que debe tener un profesor son las competencias que abarcan muchos campos. En primer lugar, son fundamentales las competencias comunicativas. ¿Sí? La comunicación está ligada al desarrollo del conocimiento y del pensamiento y al desarrollo de la identidad. La comunicación entendida como la posibilidad de reconocer al otro y lo otro desde una perspectiva de diálogo, más que de una mera perspectiva de transmisión de datos en un sentido lineal, que para eso pues no tiene sentido la escuela. Vivimos en la sociedad de la información donde lo único que tenemos es una marea de informaciones. Lo que necesitamos es personas que sepan integrar esas diferentes versiones para construir sus propios mundos. Eso también aporta a otro hecho, es que los seres humanos cada día se relacionan con personas diferentes. Entonces tenemos que desarrollar competencias para aprender a trabajar con grupos de personas o con otros grupos que tienen miradas diferentes sobre un aspecto y sobre la realidad. Por eso es fundamental desarrollar competencias para la mirada. Yo creo que nuestro modelo educativo se queda muy corto en que desde temprana edad no desarrollamos unas competencias para entender qué es la mirada. La mirada es mucho más que ver, ¿sí? Es mucho más que los sentidos. La mirada es construir
el sentido a un relato, es construirle el sentido a nuestra vida, a la vida de los demás y desde allí podernos relacionar. La educación entonces maneja el conocimiento de una manera muy rígida, como algo que está acabado y no como algo que está metido en la vida de los seres humanos. Si el conocimiento lo trabajáramos como una dimensión del saber que es propia de todo ser humano, probablemente las competencias comunicativas tendrían más sentido en la formación y haríamos mucho más énfasis particularmente en las competencias comunicativas que abarcan no solamente el lenguaje oral, sino el lenguaje escrito y hoy en día los lenguajes digitales con los cuales podemos interactuar con cualquier persona en cualquier contexto. Eso también entonces nos lleva a pensar a que la escuela tiene que salirse de estos 4 paredes en que está y pensar más en lo que plantean algunos psicólogos contemporáneos como Dolores Rey, de hablar de la realidad aumentada. El salón de clase es un pequeño espacio, pero en la medida en que lo queremos ampliar a otros espacios, los medios audiovisuales y particularmente el cine adquieren una trascendencia fundamental en la labor pedagógica. Y precisamente tiene que ver mucho con esa necesidad de desarrollar otro tipo de competencias, sobre todo las que tienen que ver con el uso de las tecnologías. Máxime hoy cuando no solamente somos consumidores, sino que tenemos la gran ventaja de ser productores también de mensajes, de esos lenguajes, digamos que están disponibles, todo el lenguaje audiovisual. Entonces también cómo enfrentar, también dar ese salto. Tradicionalmente, por ejemplo, se puede hacer o solicitarle al estudiante la producción para medir qué tanto ha aprendido, qué tanto conoció a través de formas muy tradicionales como el lenguaje escrito, escriba un ensayo, haga un relato, pero hoy por hoy la tecnología le permite a uno incluso producir otro tipo de asuntos aprovechando la tecnología. Entonces, ¿cómo entender ese tránsito entre ser consumidores de cine y poder aprovechar los recursos tecnológicos para ser productores de mensajes también? Claro, sí, es decir, ahí tenemos que reconocer de que las nuevas tecnologías nos han dado la capacidad de ser prosumidores, no solamente consumidores, sino productores de saber en muchos campos. Entonces, la escuela tiene que entender que los recursos audiovisuales que ella posee, por limitados que sean, tienen las posibilidades de apoyar el trabajo en el aula. Uno de esos recursos, el más sencillo que manejan la mayoría de los niños, es su celular. ¿Sí? Entonces, en la generalidad de las escuelas se impide a los niños llevar celular y si lo llevan lo tienen que apagar. ¿Sí? Cuando el celular podría ser toda una posibilidad de uso de un recurso que tiene que ver con el desarrollo de competencias digitales en los docentes, como desde temprana edad los niños, sin que los docentes se los enseñan, aprenden muy fácilmente a manejar todas estas tecnologías, pero necesitan de un adulto que los oriente en cómo utilizarla productivamente para producir innovaciones, cambios que van a contribuir a sus procesos formativos. Entonces tenemos que salir un poco de ese modelo de la escuela que prohíbe, que todo lo prohíbe porque todo lo ve negativo, a una escuela más bien que plantea alternativas, que incita a la búsqueda, que incita a pensar en mundos posibles, como parafraseando un poco a Gardner. Entonces, necesitamos de una escuela que también tenga otros tiempos, ¿sí? Que el aprendizaje no se reduce al horario escolar, sino que el horario escolar es una parte del proceso de aprendizaje que se da en la vida del ser humano en otros espacios. Entonces, eso lleva a reconocer la necesidad de articular mucho el hogar, la familia, con la escuela y con otros espacios donde circula la vida, para que podamos desde allí, en ese aspecto, por ejemplo, los medios de comunicación, la televisión, la radio, están llamados a ejercer un papel trascendental, especialmente en la educación colombiana. En los países europeos uno ve una clara intencionalidad de la televisión y del cine en apoyar esos procesos formativos, en ser muy responsables del compromiso que tienen con la construcción del futuro, ¿sí? Entonces uno ve que en los países como Canadá, por ejemplo, hay una franja infantil que es muy cuidadosamente seleccionada, que apoya a los niños y que tiene unos contenidos adecuados a ciertos desarrollos, a los niveles de formación. Los docentes están fuertemente conectados con ellos. Aquí en Colombia, yo veo que hay experiencias muy significativas. Yo quiero mencionar un trabajo o un seminario que se hizo hace pocos días aquí en Cali, Alaraca. Alaraca es toda una propuesta verdaderamente novedosa
en llevar a formar en la imagen en los niños, en desarrollar esa cultura visual en los niños. Pero el día que yo estuve en el evento de Alaraja aquí en Cali, salí muy preocupado por la poca presencia de los educadores, casi inexistente. Entonces es allí donde uno ve que los docentes pienso que no fueron porque no les dieron permiso, porque esa actividad no era organizada por el Ministerio de Educación, ¿sí? Entonces es como perder esa mirada integradora que se tiene que dar desde las políticas del Estado y llegar a las instancias donde ella se materializa, que son los espacios escolares y los entornos familiares. Eso me lleva a plantear, por ejemplo, que el cine tiene que ser el objeto de un proyecto transversal en todas las instituciones educativas. Yo conozco muy pocas instituciones donde el cineclub existe y es concebido como un proyecto transversal, integrador, que no solamente es la escuela de padres, la educación ambiental, la educación sexual, sino el cineclub, por ejemplo, es una propuesta y que tuvo aquí en Cali pues el nacimiento. Mi interés por el cine surge a que fui contemporáneo de Andrés Caicedo y asistí al cineclub que él organizó en Cali. Bueno, vamos a un breve corte, pero ya regresamos. Regresamos con Cali Hoy Entrevista. Hoy estamos abordando el tema del aporte que hace el cine en el contexto educativo. Usted acaba de mencionar algo muy importante en relación con generar otro tipo de estrategias de enseñanza-aprendizaje y referencia específicamente el cineclub como un recurso. No es un asunto simplemente de colocar la película, que el niño esté ocupado, o el joven, o el adulto, porque en el ámbito universitario también se puede dar, para que durante 1 hora y 40 minutos esté entretenido, sino qué pasa antes, durante y después de ese proceso. ¿Qué papel en este caso, en el ámbito universitario, ocupa precisamente el cine como un dispositivo también pedagógico? Por la experiencia que yo tuve en la Universidad del Valle, por lo que he visto, en primer lugar, el cineclub y el cine generalmente es una actividad que depende más de bienestar estudiantil y tiene poca relación con los procesos formativos en las facultades. Inclusive en algunas universidades donde tienen bien estructurado el cine hacen unos ciclos. Alrededor de una fecha, alrededor de un evento trascendente, pero en general la experiencia que yo he tenido es que la relación con la academia es bastante pobre, por no decir que inexistente. Hacen un ciclo de cine científico sobre Curie o sobre Charles Darwin y uno ve que las facultades de ciencias poco se articulan en su estructura académica, en las actividades que desarrollan en la vida cotidiana a estos ciclos. Entonces, generalmente en las universidades es una actividad más de bienestar estudiantil para brindar oportunidades para el tiempo libre y poco desarticulado con el currículo. Donde yo vi una experiencia muy linda fue en la Universidad de Antioquia. Me parece que allá están haciendo un proceso muy serio con estos aspectos, donde el cineclub hace unos ciclos y están fuertemente articuladas a la propuesta curricular de la universidad, pero eso ha implicado en la Universidad de Antioquia otras reformas que son verdaderamente, digamos, propositivas, ¿no? En esa universidad los estudiantes no tienen la obligación de ir a clase. Pero hay una experiencia que a mí me parece bastante interesante, profesor, y lo compromete directamente a usted, porque he visto que, por ejemplo, en la maestría de educación superior de aquí de la universidad, donde se están formando muchos que por profesión son maestros o son docentes de diferentes niveles, incluso del nivel universitario, y han incorporado dentro de los planes de estudio unos cursos o un curso específicamente sobre cine y educación. ¿Qué pertinencia tiene precisamente esa formación para personas que se están formando como profesionales educadores? Sí. Bueno, particularmente en el seminario que desarrollamos aquí en la maestría, pienso que figura como una actividad electiva muy importante. Las personas deben ir allá porque están interesados, no por obligación de tomar un curso, y tiene una finalidad de mostrar las posibilidades que da el cine más desde una
perspectiva motivacional, más que profundizar. Pienso que valdría la pena, por ejemplo, con las facultades de Educación y Comunicación, abrir un programa no tanto formal. El mundo va hacia la informalidad. Abrir un programa más informal de formar en este campo, no solamente a los docentes, sino al público en general. Si todos de alguna manera vamos al cine y afecta nuestras vidas, entonces tenemos que generar esos procesos no solamente dirigidos a los educadores, sino a la comunidad en general, a formar estrategias de concientización y de apreciación del cine. Inclusive porque eso contribuiría mucho a fortalecer la mirada y el valor que puede tener otro modelo de cine que no es el comercial, el cine independiente. En Colombia hay una industria cinematográfica naciente de muchos productores y realizadores independientes que abordan muchos temas de nuestra cultura, pero que no tienen espacio en ese modelo hegemónico que hay en el país, y también la audiencia es muy pobre. ¿Sí? Nosotros no vamos a cine porque la propaganda nos vende la película, pero si es una película con una temática nacional, el rating de asistencia es muy reducido y dura muy poco en la cartelera, si es que acaso logra llegar allá. Entonces tenemos una cantidad de jóvenes, realizadores, productores, directores con ideas que están saliendo de nuestras universidades, pero que se ven bloqueados porque no tienen público, a pesar de tener unos productos de muy buena calidad, porque el cine que estamos haciendo en Colombia en los últimos años es un cine que compite en su calidad, en su proceso de realización, en los guiones, en las temáticas que abordan con el cine que nos viene de otras partes. Bueno, profesor, pues con el firme propósito de empezar a incorporar otro tipo de metodologías de trabajo en el ámbito educativo, queremos agradecer muchísimo por habernos acompañado el día de hoy. Bueno, muy amable a ustedes y a los audiencias. Bueno, y a ustedes esperamos volvernos a encontrar la próxima semana en otra edición del programa Cali Hoy Entrevistas.